Buenos días, les agradezco por acompañarme en el estudio de la primera epístola de Pedro, el capítulo 3. Una vez que hemos recordado o aprendido esta unión que tiene el creyente con Jesús, simbolizada por una piedra, Jesús, una piedra viva, y el creyente una piedra viva también. Esta relación es expresiva por razón de que las piedras en general no tienen el aspecto de mucho vigor, firmeza, pero no tienen ningún aspecto de vida. Así es la relación entre Jesús y los creyentes. Pareciera a simple vista o por simple apariencia que no tienen vida, pero son fluye la vida en una forma tan grande, tan continua y tan firme. Por eso se emplea la figura de la piedra, ¿no es cierto?, para construir el edificio espiritual. Piedra, Jesús, la piedra principal, y los creyentes, las piedras que van formando, que forman el edificio. Cada creyente es parte de la edificación para hacer este edificio, que es el símbolo del sacerdocio, el sacerdocio de los creyentes. Ya no existe el sacerdocio del Antiguo Testamento, eso fue del Antiguo Pacto. Ahora es el sacerdocio de los creyentes. Este sacerdocio consiste pues en ofrecer sacrificios a Dios. Como les expliqué la otra vez, los sacrificios son alabanza a Dios, o sea, relatar lo que Dios ha hecho cada día, o sea, la gracia, la acción de Dios diaria en los creyentes. Y la segunda tipo de sacrificios, ayuda a los necesitados. Muy bien, una vez que se está claro en esto, y entonces los creyentes ahora son instruidos cómo tienen que vivir sus vidas, en primer lugar, en su matrimonio. Leo de los versículos 1 al 9. Cómo debe ser la vida de los creyentes, empezando por la vida de la esposa. Dice: asimismo ustedes, esposas, estén sujetas a sus propios esposos. Esta palabra sujeción es realmente muy no apreciada en el tiempo moderno. Es como un insulto, pero vamos a seguir leyendo porque en el campo de los de la fe, la sociedad de los de la fe tiene esta organización. Primero, Dios el Padre como cabeza de Jesús. Segundo, Jesús, el Cristo, como cabeza del creyente. Y finalmente, el creyente como cabeza de su esposa. Es esta organización la que tiene. Pero solamente esto es aplicable a los que han entrado en esta relación de fe con Dios, con Jesús, que han aceptado la historia de Él. Solamente con ellos, para ellos se aplica estas indicaciones, ¿no es cierto? Entonces, leo otra vez los versículos, empezando del 1. Asimismo ustedes, esposas, estén sujetas a sus propios esposos, a fin de que, si no sea posible convencer a algún esposo, por la palabra de su esposa, lo sea por su conducta. 2. Esto es, que ellos, los esposos, miren la conducta casta y respetuosa de las esposas. 3. Que no sea lo externo entonces, lo de ustedes, que más cuiden. Es decir, no se hagan elaborados peinados, adornos de oro, tampoco se pongan vestidos mundanales, sino más bien cuiden sobre todo lo íntimo del corazón humano, lo que es incorruptible, el ornato de la humildad. Cuiden esto porque para someterse a los esposos, estar sujeto al esposo, hay que llegar a ser humilde. Vuelvo a repetir, esto solamente es posible para los que están en relación de fe con Jesús, que han aceptado su historia. Esto es, que están recibiendo diariamente la obra de Dios el Padre en ellos, y por supuesto la presencia del Espíritu Santo, que les capacita a ser humildes. Jesús puso como la mayor expresión de su bondad la humildad, su humildad y su mansedumbre.
también es para el creyente lo mismo. 4. Entonces que hay que cuidar lo íntimo del corazón, más que cualquier adorno externo. Lo íntimo, el adorno, el ornato de la humildad, la paciencia, todo esto en presencia del Espíritu de Dios. Todo esto es precioso, una actitud de una esposa así, es considerado precioso por Dios. 5. Porque en otro tiempo, las mujeres sin tacha que esperaban en Dios se adornaron a sí mismos, subordinándose con la subordinación a sus esposos. 6. Así, Sara se subordinó a Abraham, le llamaba a él Señor, como en el sentido de jefe. Y ustedes serán hijas espirituales de Sara si hacen lo mismo, las mujeres creyentes. Y sin temer, hacen lo mismo sin temer que algo les alarme. 7. Ustedes esposos, igualmente cohabiten de una manera acorde al conocimiento, considerando que sus esposas son un vaso más débil, dándoles honra como coherederas de la gracia de vida, para que sus oraciones, esposos, no sean frustradas. Entonces el esposo, la esposa, someterse al esposo. Y el esposo, considerarla, tratarla con mucho respeto, con mucha bondad, considerándola como un vaso más débil, dándoles honra y siempre viéndolas como coherederas de la gracia. Y ahí las oraciones de los esposos llegan ante Dios, no son frustradas. En general, en el hogar, estén todos en armonía, los padres, la esposa y el esposo, con estas características que hemos acabado de decir. Esto es, la esposa sumisión y el esposo respeto, bondad, alta consideración a su esposa. Y entonces, para que los hijos, en conclusión, en ese ambiente los hijos viven en armonía, también tienen sentimientos fraternales, son compasivos y todos en ese hogar llegan a ser bondadosos. Es importante entonces tener estos dos principios, la actitud de la esposa y la actitud del esposo, la actitud entre ellos, las que acabamos de leer. Y entonces en ese hogar no se devolverá mal por mal o insulto con insulto. Al contrario, habrá bendiciones, sabiendo que fueron llamados todos a heredar bendición. 10 al 14. El resto sigue la vida del creyente, el resto de su vida, dice así, porque el que desea la vida, desea amar y buenos días en su vida, pues otra cosa que tiene que hacer es pare su lengua del mal, sus labios no hablen engaño. Repito, esto es posible solamente para los que han entrado en una relación de fe con Jesús. Esto es, han aceptado su historia para su salvación. Y por esto el Espíritu de Dios mora en ellos y la gracia del Padre obra, la acción del Padre obra continuamente con ellos. Solamente para ellos es posible que guarden su lengua del mal y que no hablen mal, digamos, y no hablen engaño. 11. Para ellos es posible entonces apartarse del mal y hacer el bien, buscar la paz y seguirla. Los ojos del Señor están sobre este tipo de creyentes y los oídos del Señor están listos para oír sus oraciones. Pero el rostro del Señor no se fija, ni sus oídos oyen de los que no son creyentes. 13. Porque ¿quién podrá hacer daño a los que han llegado a ser imitadores del bueno, esto es, de Jesús? Porque han aceptado su historia. Su historia los cubre. 14. Pero aún si estos creyentes, como es el destino de los creyentes, sufren por la justicia, son bienaventurados y no tengan miedo, ni se turben como los incrédulos. Estas son las formas de la conducta. Aquí no habla de la ley, de los 10 mandamientos, no, sino más bien lo que tienen que hacer, porque esta es la vida en el nuevo pacto.
la vida de la fe, la obra continua de Dios del Padre, la relación con Jesús y la presencia en la mente, en los pensamientos del Espíritu Santo, permiten que lleven este tipo de vida. Ahora, el versículo 15. Santifiquen estos creyentes a Dios en sus corazones. ¿Cómo? Estén siempre listos para aclarar por sí mismos, con temor y mansedumbre, a todo el que les pidan información acerca de su esperanza. Nosotros tenemos una vida de fe que es fijarse en la acción de Dios en el pasado, en Jesús. En Jesús, ¿no es cierto? La acción que Dios hizo, el Dios del Padre en Jesús. Esto fue en el pasado. Pero también tenemos que fijarnos muy detenidamente en lo que Dios va a hacer en el futuro. Dios, así como Dios hizo en el pasado, en Jesús, nuestra salvación, Dios hace en el futuro nuestra resurrección. Esta es la forma como se santifica a Dios en el corazón, diciendo con mansedumbre y bondad la esperanza de la resurrección de los que han tenido fe en la historia de Jesús. Yo, por ejemplo, a mí me anima mucho el saber que mi esposa va a resucitar. La próxima vez que le vea la voy a ver resucitada. En esta forma se santifica a Dios. Esto es, se le aparta a Dios de la mente, porque se sabe que Dios no solamente está obrando en el presente y obró en el futuro, en el pasado, va a obrar en el futuro. La resurrección, cuando Jesús se manifiesta en las nubes de los cielos. 16, esto es en la parucía, en la manifestación de Jesús, de acuerdo a 1 de Tesalonicenses 4. 16, teniendo buena conciencia, a fin de que en lo que los malhechores los calumnian respecto a la buena conducta de los creyentes en el Mesías, estos malhechores sean avergonzados. La buena conciencia, hermanos, es obra de Dios en la mente y es hacer que la persona sea realista, que vea en realidad las cosas, que no vea ilusiones. Por esto es que es una realidad tan grande el hecho que Dios puso los pecados nuestros en Jesús. Es una realidad, que no veamos ilusiones. Así también que nuestra salvación, la victoria sobre el pecado total, fue hecha en Jesús. Esta es otra realidad. Entonces, tener buena conciencia es vivir en las realidades, a fin de que nuestras acciones contradigan lo que los malhechores calumnian respecto a los que tienen la fe en el Mesías, en Jesús. El 17. Ahora, es mejor sufrir haciendo el bien, si la voluntad de Dios es esta, que hacer el mal. Ustedes saben que siempre los creyentes van a tener que sufrir. Hebreos 12 lo dice, son disciplinados mediante el sufrimiento, para que su fe mejore, aumente. Así es que es mejor sufrir bajo la mano de Dios, o sea, haciendo el bien, que haciendo el mal. 18. Porque el mismo Mesías sufrió una vez por los pecados. Él, el justo, por los injustos, para acercarnos a Dios. O sea, Jesús vino acá y toda la obra que hizo, incluyendo su crucifixión y su muerte y resurrección, era para acercarnos a Dios. En esta forma, Jesús venció el pecado en nosotros, ¿no es cierto? Porque el pecado, el primer efecto y el mayor mal del pecado es separarnos de Dios. Por esto hay la enfermedad y la muerte. Por esto es que Satanás tomó control. Porque nacemos y vivimos separados de Dios hasta que damos importancia a la historia de Jesús. Porque Jesús murió para eso, vivió para eso, nos salvó, vino para acercarnos a Dios. Luego sigue diciendo el versículo 18 al fin, Él fue muerto en la carne, pero fue vivificado en el Espíritu. Por esto Jesús, como fue vivificado en el Espíritu, aunque tenía presencia, ¿no es cierto?, se le podía ver físicamente, pero no le podían conocer, no le reconocían. Jesús, en su resurrección físicamente, sus rasgos externos cambiaron. Pero esa naturaleza espiritual de Jesús en la resurrección, que es la que van a tener los creyentes,
le permitía moverse sin necesidad de vehículos. Y un momento estaba en un lugar y en el segundo siguiente podía estar a una gran distancia. No necesitaba puertas para entrar en una habitación, simplemente se presentaba. Esto quiere decir, así Jesús fue vivificado en el Espíritu. Muy bien. Asimismo, como Espíritu, cuando en su naturaleza divina, dice los versículos 19 y 22, en el tiempo pasado, y en esa forma, la segunda persona de Dios fue e hizo proclamación a los espíritus encarcelados. Esto es cuando los demonios cayeron bajo, los ángeles, cayeron bajo el dominio de Satanás, se aceptaron la influencia de Satanás. El Verbo les habló, dice aquí, hizo proclamación de la naturaleza del problema que había creado Satanás, para que ellos tengan elementos para raciocinar, darse cuenta, y no le escuchen a Satanás. Pero aquí dice, pero al contrario, no le oyeron a Jesús. Aceptaron una influencia diferente a la de Dios, pero Dios fue paciente. También, en el tiempo de Noé, fue preparado un arca, o sea, Dios y su trato con el pecado. También en el tiempo de Noé fue preparada un arca, en la que unos pocos, esto es 8, fueron salvados del agua. Fueron salvados del agua. El diluvio, ustedes recuerdan que el diluvio fue la reacción de Dios ante ver que el pensamiento humano siempre iba al mal. Dios decidió acabar con la raza humana, pero luego permitió que 8 personas sean salvas, Noé y su familia. Estos fueron salvados por el agua. Esa gran calamidad que Dios mandó para destruir la humanidad, el diluvio, el agua del diluvio, sirvió para que flotara el arca. Y esa agua en la que flotó el arca, dice el versículo 21, antes el 20 dice, fueron salvados en el agua, ¿no es cierto? Porque el arca puro flotó en el agua. Y esta agua, la agua del diluvio, es un símbolo, es una figura acerca del bautismo que salva. Pero vamos a explicar en qué consiste esta salvación. No lavando de la suciedad, porque en el tiempo de Pedro y los lectores de él eran judíos, eran cristianos, judíos que habían aceptado a Jesús el Mesías. Ellos estaban muy familiarizados con los efectos del agua, estos baños y limpiezas que habían ceremoniales, ¿no es cierto? Los limpiaba de las inmundicias humanas. Dice, el bautismo salva, no lavándonos de la suciedad de la carne, sino pidiendo a Dios una buena conciencia. Sino el bautismo nos salva porque despierta en nosotros la necesidad de tener una buena conciencia. La conciencia, como ustedes recuerdan, es el ser realista, el ver las cosas con realidad. La conciencia está ayudada por las percepciones para ver las cosas como son. Esto es lo que nos salva. El bautismo, esto que llegamos a tener una buena conciencia, que vemos las cosas como son. Y en esto yo quiero hacer una reflexión. Muchas personas piensan, y siempre lo hago, que aceptando la ley de Dios ya contentan a Dios. Esto es porque falta la buena conciencia. Pero no, la ley de Dios salvaría para que la persona tenga bienes materiales, como leemos en Deuteronomio 28, solo si se la guarda, si se la obedece, no solo si se la acepta. Acuérdense, los judíos la aceptaron y al poco tiempo fueron muchísimos destruidos porque no la obedecieron. A las 1 o 2 semanas fueron miles destruidos porque no la obedecieron. La ley nadie puede obedecerla. Entonces, la ley, el valor infinito que tiene la ley, es que
si tenemos una buena conciencia, nos damos cuenta. O sea, si en el bautismo hemos pedido a Dios una buena conciencia, el efecto de la salvación, de la resurrección de Jesús, es primero, en el bautismo darnos una buena conciencia, o sea, que seamos realistas, que veamos las cosas como son. Esto es lo que se necesita para llegar, para seguir en el camino de la fe, una buena conciencia. El bautismo ayuda en esto, porque el creyente va al bautismo, pero pidiendo ser realista, dándose cuenta de lo que Jesús ha hecho y de mi conducta, de mi vida espiritual, de la calidad de mi vida espiritual. Y entonces, Dios, la primera respuesta que Dios da es justamente que le hace, repito, a la persona realista. Y esto es posible gracias a que Jesús resucitó. La resurrección de Jesús nos permite entonces el aceptar con firmeza la resurrección de Jesús y como un hecho, digamos como una conclusión, es que empezamos a ser realistas, a ver las cosas como son. 22. Ahora Jesús, después de resucitar, dice, está a la diestra de Dios, viajó o fue al cielo, después que le fueron aquí subordinados en la tierra ángeles, autoridades y poderes. Bueno, les agradezco por su atención al estudio de la primera epístola del capítulo 3 y les invito para la próxima semana. Que Dios los bendiga, que aumente su fe, su familia camine también en los pasos de la fe.